Z1B 181 séptima. Estábamos pues produciendo Para entrar a vivir y me citaron Paco y Jaume a cenar, y cuando llegué me los vi a los dos con cara de gamberros y entusiasmados, que me iban a contar un proyecto muy especial que tenían. Me contaron de qué iba su idea y a mí me pareció un reto muy apetecible y era realmente una cosa especial y fuera de lo común. Ellos querían hacer un retrato en tiempo real de una situación extraordinaria y fue así como salió. Una de las premisas que me pareció más interesante de lo que me estaban contando era que la idea era no filmar un hecho real, pero sí hacer un documental sobre una ficción que se ponía en escena, pero rodarlo como si fuera un documental. Hacer un documental de una ficción que se estaba produciendo delante de la cámara. Ahí, pum. Y ya paso de... Pero es como que bajáis rápido porque oís ruidos. Veis que pasa algo. Bajáis rápido y enseguida tú en esta curva la adelantas, impresionante por lo que pasa y ya se... Sí, no la adelanto, sino que hago esto. Una de las cosas más interesantes que encontré en este proyecto es que lo que yo asocio a una partitura musical. En la música clásica, por ejemplo, la partitura está muy perfectamente estructurada y cada instrumento tiene su parcela perfectamente definida. En cambio, esto era más como una jam session en la que hay una estructura básica alrededor de la cual todos los instrumentos van improvisando y van sacando lo mejor de sí en cada momento. Z1B 181 sexta. Ok. ¡Acción! Señora, vosotros, quedaros todos seguidos, ocupaos de ellos, yo voy a comprobar la salida. El guión era muy interesante desde muchos puntos de vista. Una cosa muy bonita era el retrato social dentro de esa casa. Hay un retrato de cierta Barcelona del año 2007 que seguramente se podrá, dentro de 50 años, sacar muchas conclusiones si alguien la observa desde el punto de vista sociológico, y es muy bonito eso. No te entiendo cuando hablas y no te entiendo. Un poco de respeto, señora, un poco de respeto, por favor, calma y tranquilidad. Señora, su hija también está enferma y nadie le ha dicho nada. Mi hija tiene anginas. Es un divertimento extraordinario desde mi punto de vista. Es como un carrusel que cuando va subiendo y cuando empieza a bajar ya no hay quien lo pare, y es como una tromba de acontecimientos y de emociones y de risas y de sustos que es muy agradable de ver. Acción, ensayo. Estéticamente la película tenía que parecer, y en cierto sentido yo estoy muy contento porque creo que está bastante logrado, tenía que parecer una situación real, en lo cual fue complicado porque había que llegar a un compromiso entre la estilización, el dramatismo en ciertos momentos y la apariencia de veracidad y credibilidad que tenía que tener la película, porque eso era una premisa fundamental. Que no me da la gana de apagar la cámara, pero no ves que esto es una locura. Di que sí, que te mande. No, que diga sí, que graben, que se dice que sí, se... El punto de partida estético era simplemente que esto parezca verdad. De hecho, se rodó en muchas ocasiones
de una manera bastante improvisada, en el sentido de que ni yo sabía muy bien por dónde iban a venir las cosas, ni nadie sabía todo lo que iba a pasar. Todos sabían lo que iban a hacer ellos, pero nadie sabía en un primer momento el conjunto de todo lo que iba a ocurrir, al menos en la primera toma. Luego, como había que repetir tomas en muchas ocasiones, pues ya eso no se podía dar, pero siempre que era posible nadie sabía del todo qué es lo que iba a ocurrir, y eso ayudaba mucho a que las situaciones fueran muy reales y las reacciones de la gente y de la cámara. Por ejemplo, la cámara nunca tenía que estar un segundo por delante de la acción a buscar el plano, siempre tenía que estar reaccionando a lo que ocurría. Está lleno de policías. Las influencias visuales, la televisión y cierto cine expresionista, y la simbiosis entre las dos cosas ha dado un realismo dramático muy, yo creo, muy creíble. El hecho de que el cámara fuera uno de los personajes fue uno de los elementos más particulares para mí en este proyecto, porque yo estaba absolutamente inmerso en la acción y se dio una situación que a mí me puso al principio bastante nervioso. Primero, que tenía que hablar, cosa que a veces luego fue doblado porque realmente no soy un gran actor. Una cosa muy interesante para mí fue cuando me di cuenta que en un rodaje normal la mirada del actor puede pasarte muy cerca, pero nunca te está hablando a ti. Siempre está hablando fuera de tu eje de visión. O está mirando y hablándole a la cámara. Entonces tú estás viendo por el visor y estás viendo una representación de la persona que tienes ahí, con lo cual no te implica. Pero en este caso los actores me hablaban y me miraban a los ojos y yo los veía sufrir y me ponía realmente tenso, y fue una experiencia muy singular, ¿no? Y creo que no se va a repetir nunca más, porque difícilmente vuelva a tener la oportunidad de vivir eso, pero fue realmente interesante y curioso poder vivir la película desde dentro, básicamente con la mirada de los actores dirigidas a mí y hablándome a mí, y yo teniendo que responder y dar ciertos pies que a veces me olvidaba porque estaba más atento al encuadre, a las luces, a mil cosas, y se quedaban esperando mi respuesta. No pares de grabar nunca, Paco, nunca. Estamos con Pablo Rosso, uno de los actores protagonistas de la película. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te sientes en este debut interpretativo? Muy bien. ¿Estás cómodo con los directores, el trabajo? ¿Va todo bien? Sobre todo los directores. ¿Sí? Se molesta un poquito la camisa, porque la lleva mojada siempre. Sí, y me queda un poco pequeña la camiseta. Pero ¿qué tal el salto de estar detrás de la cámara haciendo director de fotografía, ahora a ser uno de los protagonistas de esta película? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que se abre una nueva faceta o es un mero paréntesis en mi vida? ¿Qué opinas del trabajo de Pablo como actor en esta película? Estamos bastante contentos. La verdad es que tenemos que reconocer que tanto tú como yo habíamos tenido dudas importantes. Nos habíamos planteado incluso buscar otra alternativa, varias alternativas, varias opciones posibles, y finalmente decidimos arriesgarnos con el miedo, ¿no? A ver cuál iba a ser el resultado. Y sin embargo, ya en el primer día de rodaje, cuando Pablo empezó a interpretar, nos dimos cuenta de que no nos habíamos equivocado y de que estábamos ante un talento importante y ante algo que va a dar muchísimo que hablar en el mundo de la interpretación en este país. ¿Huele a Goya? Apesta. Huele a Exactamente igual lo que te digan, lo tenemos que grabar. Hemos venido aquí a eso, joder, y hay que contar lo que está pasando, hostia. ¿Qué es eso? No sé, pero ten cuidado.
La relación con Manuela ha sido también muy especial porque normalmente cuando tú conoces a tus actores los observas y los estudias desde un punto de vista visual, a ver por dónde puede venirle bien la luz, qué le puede favorecer, qué ópticas, tal. Pero en este momento yo noté que ella también me estaba observando a mí, me estaba estudiando a mí porque yo era otro personaje, cosa que nunca me había pasado, por supuesto. Entonces, en este caso, la relación fue muy intensa bilateralmente, ¿no? Una característica de esta película son sus largos planos secuencia. Por ejemplo, después de la primera secuencia del parque de bomberos, entramos al portal de la casa, subimos hasta la segunda planta, hay un plano de efectos muy complicado de conseguir, salimos hacia atrás, bajamos con un herido, dejamos al herido, vamos hasta la puerta, nos enteramos de que ya no podemos salir, volvemos hacia el portal, cae un bombero por la escalera y todo eso tiene que parecer real, no parecer mecanizado. Al tener un planteamiento de cámara tan libre, que están contemplados giros violentos hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba, abajo, y nunca sabiendo muy bien por dónde van a pasar las cosas, todo el equipo, que incluía microfonista, sonidista, gente de efectos especiales, mucha gente, tenía que estar muy atento a lo que hacía la cámara para tirarse al suelo, esconderse, salir corriendo, y realmente parece que estamos solos y estamos rodeados de un montón de gente. El primer paso fundamental fue encontrar un edificio que nos permitiera iluminar desde puntos estratégicos y al mismo tiempo tener libertad de movimiento y de visión, poder ver sin restricciones lo que está ocurriendo, y encontramos finalmente en la Rambla de Cataluña esta maravilla de casa y fue de gran ayuda. Se iluminó básicamente desde arriba, desde fuera, por una claraboya que había en la escalera, desde ventanas en algunos momentos, y aprovechando cada aplique que había, que puso Dirección de Arte, que hizo un gran trabajo también, con lo que trabajamos el color de los decorados y las profundidades, hizo un gran trabajo. La situación es insostenible. Hay 2 muertos. Por ejemplo, en el taller textil se aprovechó toda la iluminación fluorescente que había, no se corrigió cromáticamente para que creara un contraste cromático entre la antorcha y la iluminación verdosa, la antorcha rojiza y la iluminación verdosa. Los colores del decorado se trabajaron en ocres, básicamente. El rodaje de esta película ha sido verdaderamente gozoso. Creo que es la película que más he disfrutado rodando, entre otras cosas porque hubo una preparación muy exhaustiva. Hubieron 2 semanas de preparación en las que hicimos algunos ensayos mecánicos, aunque sin desvelar exactamente qué es lo que iba a ocurrir, pero sí de puntos de cámara, tiros, a ver dónde podíamos esconder luces y demás. Se preiluminó todo el set, con lo cual a mí me hizo acordar bastante a cómo se trabaja en teatro, que tienes tiempo de ver, de preparar, cambiar cosas. En cine normalmente tienes 20 minutos para hacer un plano y al siguiente plano la cosa es distinta y hay que montarlo rápidamente. Aquí no, aquí se montó todo, luego apagábamos y encendíamos según nos interesara. Entonces el rodaje desde ese punto de vista fue muy relajado porque el trabajo duro estaba prácticamente todo hecho desde antes de empezar a rodar.
La cámara que se utilizó en casi todo el rodaje de la película ha sido la Panasonic 200 en sistema P2, que graban tarjetas de estado sólido, lo cual le da una gran resistencia a los golpes y a las sacudidas. Esta cámara no se puede llevar en el hombro, cosa que le confiere un nervio que a esta película le ha venido muy bien. El movimiento, cuando uno tiene la cámara en el hombro, el peso de la cámara descansa en el hombro y tú utilizas la mano para dirigir la óptica. En esta cámara el peso de la cámara descansa sobre el brazo, con lo cual ya hay una tensión que le da un particular movimiento a la cámara, que en esta película ha sido aprovechado. La secuencia final, que fue grabada en visión infrarroja, no se pudo hacer con la Panasonic 200 porque no tiene esta posibilidad, entonces se rodó con una cámara Sony en HDV. El resto de la película está grabada en DVS Pro HD. Y esta secuencia fue muy interesante de rodar porque, si bien en un principio planeamos hacer algunas iluminaciones estratégicas, solamente está iluminado el momento en que aparece, en que vemos por primera vez al monstruo, a la niña Medeiros, que está recortado contra una luz que pusimos sobre la pared del fondo, y luego todo el resto de la secuencia está iluminado con los emisores infrarrojos de la propia cámara, con lo cual los actores no veían nada, estaban verdaderamente oscuras porque cualquier mínima luz que hubiera se veía muy magnificada, con lo que tuvo que estar el set absolutamente a oscuras, y eso se nota porque los actores realmente los ves que no están viendo nada y sus movimientos son a ciegas. El único que veía algo era yo, porque en el visor de la cámara veía perfectamente la imagen, y ellos me veían algo a mí porque el visor me iluminaba. Ese era el único punto de visión que tenían ellos. ¡Mierda! Otra secuencia que recuerdo con mucha satisfacción es cuando esposan al policía y al bombero, que ahí coreográficamente ha sido muy complicado de conseguir, y al final acabamos viendo toda la acción desde una ventana por una rendija en la cual había una persona empujando para que no se nos abriera, y está todo como encuadrado entre los marcos de la ventana, y le da una grandísima tensión porque están allí lejos, nosotros estamos hablando muy bajito, muy cerca de la cámara, y toda la gran tensión y la gran acción está ocurriendo allí lejos. Y luego saltos, carreras, ha sido muy bonita esa secuencia. ¡Vámonos, corre, corre! ¿Qué está pasando ahí dentro, Pablo? ¡Vamos, rápido, rápido! ¿Qué pasa? No ha habido ninguna secuencia particularmente más complicada que las demás, porque todas eran muy complicadas debido a su coreografía y a su duración, a la cantidad de efectos y demás. Hay una secuencia que recuerdo con mucho cariño también, es cuando vamos a asomarnos al patio de vecinos donde están los geos o lo que fuera, más todos los vecinos, y caen las cortinas aislantes del exterior. Ese ha sido un momento del cual tengo un magnífico recuerdo, porque realmente no se ve nada, se ve desde el punto de vista de cámara de una manera tremendamente caótica, y al mismo tiempo creo que se entiende lo que está pasando, y hay dentro del caos y la locura que es desde el punto de vista de cámara un cierto confort visual que hace que
la gente aguante toda la película sin marearse. Trabajar con Paco y Jaume ha sido una verdadera gozada, porque no solo que son dos tíos brillantes, sino que además disfrutan de su trabajo y transmiten esa sensación a todo el equipo. Venga, va. ¿Estamos grabando?